¿Por qué la Biblia guarda silencio justo cuando más quisiéramos escuchar? ¿Por qué, después del nacimiento milagroso de Jesús, desaparece casi por completo durante 30 años enteros? ¿Qué sucedió con el niño que asombró a sabios en el templo a los 12 y solo reaparece de repente como un hombre listo para cambiar el mundo? Esta no es una simple omisión. Es posiblemente el silencio más misterioso y revelador de toda la historia cristiana. Y si usted, como miles de creyentes, ya se ha hecho esta pregunta en silencio, prepárese. Hoy vamos a explorar una verdad que, durante siglos, fue barrida bajo los tapetes sagrados del poder religioso. No estamos hablando de teorías vacías o de especulaciones modernas. Estamos hablando de documentos reales, evangelios olvidados, textos antiguos, manuscritos escondidos en cuevas, en monasterios del Oriente y archivos prohibidos por concilios que decidieron qué podía o no podía ser revelado al pueblo de Dios. ¿Quién decidió lo que usted, fiel creyente, podía conocer? ¿Por qué el corazón mismo de la vida de Jesús, sus años formativos, sus dudas, sus descubrimientos, sus primeros milagros, fue arrancado de los evangelios oficiales? La respuesta puede ser más profunda y más incómoda de lo que jamás imaginamos. ¿Y si lo que se escondió no fue solo historia, sino poder? Una verdad tan intensa, tan humana y divina a la vez que podía despertar a una generación dormida. Hoy vamos a abrir puertas que estuvieron cerradas durante siglos. Usted va a conocer a un Jesús que creció, que sintió, que buscó. No un símbolo perfecto e inalcanzable, sino un Cristo real, en formación, caminando entre los hombres antes de ser reconocido como el Salvador. Y esto no es solo una lección bíblica, esto es un llamado, porque si Jesús vivió un proceso, entonces el suyo, su historia, sus silencios, también tienen un propósito. Hoy, usted va a entender por qué su fe aún tiene preguntas y por qué esas preguntas no son una debilidad, sino el comienzo de una revelación. Y si le dijera que mucho antes del bautismo en el Jordán, mucho antes de los milagros en bodas, pescas y caminos polvorientos, Jesús ya mostraba señales de algo divino, extraordinario e incomprendido. No era aún el Mesías predicando en montañas, pero tampoco era un niño común jugando inocentemente entre los callejones de Nazaret. Hay registros, testimonios antiguos, textos que fueron excluidos de la Biblia oficial y calificados de apócrifos, palabra que ha servido durante siglos como sinónimo de peligro, herejía o de verdad incómoda. Y es ahí donde nace uno de los capítulos más impactantes de toda la historia cristiana, la infancia prohibida de un Mesías. No se trata de simples leyendas. Se trata de evangelios enteros, como el Evangelio de la Infancia de Tomás o el Evangelio Árabe de la Infancia, documentos encontrados en manuscritos centenarios, guardados en cuevas, copiados por monjes, citados por teólogos antiguos y luego silenciados. ¿Por qué? Porque retrataban a un Jesús que no encajaba en la imagen que las instituciones querían transmitir. Una imagen pulida, serena, pasiva, pero el niño Jesús, descrito en estos textos, tenía otra cara, una más humana, más poderosa, y sí, también más desconcertante. Imagine a un niño de 5 años que, al borde de un arroyo, modela con sus propias manos 12 pájaros de barro. Algo que cualquier niño haría, ¿verdad? Pero aquí viene lo imposible. El niño aplaude y los pájaros cobran vida y alzan vuelo frente a todos. Un acto de creación, un gesto divino. ¿Y cuál fue la reacción de los líderes religiosos? Escándalo. Era sábado. Moldear barro era considerado trabajo, pecado, y ese niño, que aún no hablaba como un adulto, ya estaba desafiando la ley, no por desobediencia, sino por instinto, por naturaleza, por conciencia del poder que tenía.
¿Y qué decir de los relatos en que este mismo niño, frente a la burla o provocación de otros niños, responde no con lágrimas, sino con maldiciones? Uno derrama su represa de agua improvisada y Jesús lo reprende con una palabra que lo deja sin vida. Otro lo empuja y él lo ciega. Son pasajes que provocan escalofríos, pero también nos invitan a reflexionar. ¿Es este el mismo Jesús de los evangelios que nos enseñaron? Y si lo es, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de proceso vivió para aprender a manejar el poder que ya llevaba dentro? Hay un patrón claro en estos relatos. Jesús no era un niño cualquiera, era un niño con plena conciencia de su origen, de su misión, pero aún inmaduro en sus emociones humanas. Un niño divino que estaba aprendiendo a ser humano, y esto, para muchos líderes religiosos del pasado, era inaceptable. Un Jesús en formación no encajaba en los púlpitos, porque un niño que ya tiene poder absoluto, que crea vida, que domina la materia, pero también se enfada, reacciona y comete excesos, representa una amenaza. Una amenaza para las estructuras que quieren un Mesías moldeado, perfecto, obediente desde siempre. No uno que aprende, que crece, que siente rabia, que ama intensamente, que responde con fuego. Pero es precisamente en esta complejidad donde reside el mayor de los secretos. Jesús no vino solo a parecer humano. Él era humano, sentía como usted. Lloraba, se frustraba. Y en su infancia tenía ese torrente de emociones, chocaba con la conciencia de su divinidad, generando momentos intensos, poderosos y a veces desconcertantes. ¿No le parece eso mucho más real? ¿Mucho más cercano a su propia experiencia de vida? Piénselo bien. ¿Cuántas veces usted, incluso ya adulto, ha sentido que sus emociones lo sobrepasan? ¿Cuántas veces ha sentido algo dentro que no sabe cómo manejar? Jesús también, pero desde niño. Y lo más extraordinario es que no escondía ese poder. Lo usaba, lo experimentaba. Y fue a través de esos años de aprendizaje que fue entendiendo el propósito de su vida. Muchos teólogos han querido esconder estos relatos por miedo al escándalo, pero en verdad son una muestra preciosa de la encarnación verdadera. Porque si Jesús pasó por un proceso de maduración, de control, de discernimiento, entonces su santidad no fue impuesta, fue construida a lo largo de años, en silencio, lejos del público, lejos de las multitudes, en los patios de tierra de Nazaret, en el corazón de un niño que aún sin barba ni túnica ya era el Verbo hecho carne. Y eso, querido espectador, cambia todo, porque transforma su fe en algo más tangible, más cercano, más real. No es necesario tener una vida perfecta para caminar con Dios. Jesús tampoco tuvo una infancia idealizada, tuvo momentos duros, decisiones equivocadas, respuestas intensas, y aún así fue creciendo en gracia, en sabiduría, en estatura, hasta el día en que estuvo listo para mostrar al mundo quién era. Por eso, estos textos que fueron descartados como peligrosos, hoy regresan con fuerza, porque resuenan con la experiencia humana, con nuestras propias luchas internas, con nuestra necesidad de comprender que la divinidad no está en la perfección inquebrantable, sino en el proceso sincero, en el crecimiento, en el aprendizaje diario. Estos evangelios prohibidos no disminuyen a Jesús, lo engrandecen, porque nos muestran que su humanidad no fue decorativa, fue verdadera, y eso nos permite por primera vez sentir que su historia puede reflejar la nuestra. Tal vez por eso usted aún está aquí, viendo este video, porque algo dentro de usted reconoce que la historia oficial no está completa, que falta algo, que ese silencio de 3 décadas no puede ser un simple accidente editorial, que detrás de esos años ausentes existe una verdad más profunda, más viva, más transformadora. Y si Jesús ya era capaz de crear, de maldecir,
de desafiar autoridades religiosas siendo apenas un niño. ¿Qué más habrá vivido antes de comenzar su ministerio público? Ahora que estamos comenzando a desenredar este nudo sagrado del pasado, es imposible detenernos, porque lo que viene a continuación profundiza aún más este misterio. Nos lleva a los caminos ocultos, a los manuscritos perdidos, a los testimonios que muestran un Jesús niño, rodeado de sabios, de místicos, de viajeros, de culturas lejanas. Un niño que no solo aprendía de Dios, sino también del mundo, porque su formación, su despertar, no fue unidimensional, fue rica, compleja, intercultural, y eso, como verá, tiene implicaciones asombrosas para lo que todavía está por revelarse. Ahora que ya hemos abierto la puerta a la infancia olvidada de Jesús, a esa etapa intensa en la que un niño divino aprendía a habitar el cuerpo de un ser humano, con emociones reales, palabras poderosas y acciones sorprendentes, es momento de mirar directamente al corazón del silencio. Porque lo que veremos ahora va más allá de episodios aislados. Se trata de un encubrimiento sistemático, intencional y profundamente calculado. Una decisión tomada por hombres, no por Dios, para moldear lo que usted y yo conoceríamos como la verdad. Y esa decisión fue esconder, enterrar, suprimir los evangelios apócrifos. Sí, esos textos antiguos que durante siglos fueron tratados como herejía, como mitos incómodos, como materiales prohibidos. Evangelios que narraban no solo los años ocultos de Jesús, sino también su humanidad profunda, su poder desbordante, su relación con el pueblo, con las mujeres, con los marginados, de una forma que jamás escuchará en un sermón tradicional. ¿Pero por qué? ¿Qué contienen estos libros que la Iglesia institucional decidió que usted no debía conocer? Aquí es donde empieza a revelarse una de las tramas más complejas y dramáticas de la historia espiritual de la humanidad. Porque, aunque no lo crea, hubo un tiempo en que estos evangelios eran leídos con fervor por comunidades enteras. Circulaban entre cristianos primitivos. Inspiraban enseñanzas, eran considerados revelación viva, y solo más tarde, siglos después de la muerte de Jesús, cuando el cristianismo comenzó a institucionalizarse, estos textos se convirtieron en peligrosos. ¿Por qué? Porque mostraban a un Cristo que no podía ser domesticado, un Cristo que hablaba de libertad espiritual sin filtros, que desafiaba el poder político y religioso, que caminaba con mujeres y las trataba como discípulas, algo escandaloso para la cultura patriarcal de la época. Un Cristo que enseñaba en parábolas que nadie controlaba y que hablaba de un reino no de estructuras humanas, sino del corazón. Ese Jesús no podía ser fácilmente moldeado en dogmas, no podía ser manipulado desde los púlpitos. Y por eso, los evangelios que narraban su esencia más libre, más radical, más viva, fueron enterrados, pero no desaparecieron. Como semillas bajo la tierra, esperaron siglos para germinar otra vez. Hoy, gracias a descubrimientos arqueológicos como los manuscritos de Nag Hammadi, esos textos han vuelto a salir a la luz. El Evangelio de Tomás, de María Magdalena, de Felipe, de Judas, de la verdad, cada uno con su voz, con su relato, con su chispa. Piense en esto. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, no narra milagros ni el nacimiento de Jesús. Es una colección de dichos, frases directas de Jesús, muchas de las cuales no aparecen en los evangelios canónicos. Frases que invitan a una búsqueda interior, a un despertar espiritual, a un contacto directo con el Padre sin intermediarios religiosos. Jesús dice en ese texto: el reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor. No en edificios de piedra y madera. Divide un pedazo de madera y allí estoy. Levanta una piedra y me encontrarás allí. ¿Por qué una frase como esa fue eliminada de la Biblia oficial? Tal vez porque empodera, porque rompe el monopolio de la interpretación,
porque devuelve al creyente la capacidad de buscar a Dios sin miedo, sin censura, sin depender ciegamente de instituciones. Esas palabras tienen el potencial de revolucionar la fe. Y una fe que se cuestiona, que se vuelve viva y personal, ya no puede ser controlada. Otro texto asombroso es el Evangelio de María Magdalena. Sí, María. No como la prostituta que la tradición quiso pintar, sino como discípula amada, consejera, compañera de sabiduría. Este Evangelio muestra a María enseñando a los demás discípulos después de la partida de Jesús, compartiendo revelaciones que él mismo le había confiado. Pedro y otros hombres la cuestionan, y ella responde con una serenidad que solo quien ha conocido lo divino en profundidad puede tener. El hecho de que existiera un evangelio con una mujer como líder espiritual fue, para muchos, inaceptable, y así fue ocultado, negado, deslegitimado. El Evangelio de Felipe, por su parte, habla de la relación entre Jesús y María Magdalena como una unión espiritual profunda. Habla de la iniciación, del conocimiento sagrado transmitido entre maestro y discípula. Habla del beso como símbolo de comunión. Imagínese cómo estas ideas, en una época donde la mujer no podía ni hablar en público, fueron consideradas una amenaza directa al orden establecido. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Y luego está el Evangelio de Judas. Un texto incomprendido, muchas veces malinterpretado, pero que presenta una visión diferente del traidor más odiado de la historia. En este evangelio, Judas no actúa por maldad, sino como parte de un plan divino. Jesús le revela secretos, le confía su destino, y Judas cumple con dolor el papel que le corresponde. Una redención para el traidor. Un Jesús que comprende el alma de quien lo entrega, para la ortodoxia simplemente inadmisible. ¿Está empezando a ver el patrón? Los evangelios apócrifos no fueron excluidos porque fueran falsos, sino porque eran demasiado verdaderos, porque mostraban dimensiones de Jesús que liberaban al creyente, que cuestionaban al poder, que humanizaban la divinidad y divinizaban lo humano. No hay nada más peligroso para una institución que un pueblo que empieza a pensar por sí mismo. Y aquí, querido espectador, es donde todo empieza a cambiar. Porque cuando usted tiene acceso a estas palabras, ya no puede ser el mismo. Algo se enciende, una chispa, una pregunta, una urgencia. Usted empieza a querer saber más, a mirar más allá de lo que siempre le dijeron, a preguntarse, ¿qué más nos han ocultado? ¿Qué más fue enterrado? ¿Qué parte de la historia de Cristo ha sido editada, recortada, manipulada? Estos textos no son simples documentos antiguos, son ecos de un cristianismo primitivo que ardía por dentro, que no dependía de templos ni jerarquías, que vivía en catacumbas, en desiertos, en cuevas, pero también en corazones encendidos por la verdad. Y si usted siente que su corazón también está siendo tocado ahora, no lo ignore, porque esta búsqueda no es casual, es parte de un despertar, una restauración. La pregunta no es si estos evangelios son válidos para la fe, sino si usted está listo para reencontrarse con el Cristo que vive más allá de los libros permitidos. Porque ese Cristo, el de los evangelios enterrados, no cabe en moldes. Él rompe estructuras, Él habla directo al alma. Y si usted ha llegado hasta aquí, es porque su alma lo ha estado buscando todo este tiempo. Imagina,
por un instante el rostro de un niño de apenas 5 años, concentrado, arrodillado junto a una corriente de agua, modelando pequeñas figuras de barro con sus propias manos. No está solo. A su alrededor, otros niños juegan, ríen, corren despreocupados, pero él no. Él está creando. Su mirada no es la de un infante cualquiera. Hay algo en su forma de mirar el barro, de darle forma con los dedos, que transmite una intención, un propósito, casi sagrado. Ese niño es Jesús. Y lo que ocurre a continuación no es una simple anécdota. Es una escena que, de ser verdad, y muchos textos antiguos aseguran que lo es, tiene el poder de cambiar por completo la manera en que entendemos quién fue Jesús desde sus primeros años. Porque, en ese instante, luego de formar cuidadosamente 12 pajarillos de barro, el niño levanta la mirada al cielo, junta las palmas de sus manos, pronuncia unas palabras suaves que nadie alcanza a comprender. Y aplaude. Entonces, lo impensable sucede. Los pájaros cobran vida, abren las alas, echan a volar. Cientos de ojos los ven elevarse, revoloteando sobre las cabezas, cantando, vivos. Este relato no está en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas o Juan. Está en el Evangelio de la infancia de Tomás, un texto antiguo, excluido del canon bíblico, pero copiado y preservado por siglos en comunidades cristianas orientales. Y su contenido es tan provocador que muchos prefirieron tacharlo de mito, de exageración, de fantasía. Pero si lo observamos con atención, si dejamos de lado los filtros impuestos por siglos de tradición religiosa y lo miramos con el corazón abierto, ¿no contiene acaso una profunda verdad espiritual? Ese niño que juega con el barro y da vida a lo inerte no es solo un niño, es una manifestación del Verbo, un eco del Génesis. Porque ¿no fue también con barro que Dios formó al primer hombre? ¿No fue el soplo divino el que dio vida a Adán? Jesús, aún sin barba ni ministerio, está replicando el acto de la creación, no como un truco, no como una travesura, sino como alguien que ya sabe quién es, que siente dentro de sí el poder de su origen celestial. Pero aquí no termina el relato. Justo cuando los pájaros alzan vuelo, un hombre, algunas versiones dicen que era un maestro de la ley, se acerca y grita escandalizado, no porque los pájaros volaron, sino porque Jesús había modelado barro en sábado, una transgresión a la ley. La escena que parecía milagrosa se convierte en una acusación. El niño es reprendido, pero no se encoge, no llora, no se disculpa. Mira al hombre fijamente, con la misma intensidad con la que poco antes miraba el barro, y guarda silencio. Esta escena, breve pero poderosa, nos revela múltiples capas de significado. Por un lado, vemos a un niño Jesús que ya tiene dominio sobre la materia, sobre la vida, sobre la creación, un poder que ningún niño ni adulto jamás ha tenido. Por otro lado, lo vemos confrontando, aún sin palabras, la rigidez religiosa, mostrando que el amor, la belleza, el acto de crear, están por encima de las normas impuestas por hombres. Esta tensión entre la ley y el espíritu ya aparece en su infancia. No es nuevo en su ministerio, es parte de su esencia. Y aquí, querido espectador, es donde usted y yo debemos detenernos a reflexionar. Porque lo que este relato representa no es un cuento infantil, es una declaración espiritual. Nos muestra a un Jesús que no necesitó esperar los 30 años ni el bautismo en el Jordán para comenzar a revelar su naturaleza divina. Nos muestra que el cielo ya hablaba a través de él, aunque los hombres no estuvieran listos para escuchar. También nos enseña algo más profundo, que el poder divino no espera permisos, no necesita credenciales, se manifiesta donde y cuando es necesario, y a veces, como en este caso, lo hace a través de las manos de un niño, en un acto sencillo, lúdico,
pero cargado de eternidad. ¿Cuántas veces hemos sentido esa misma necesidad de crear, de hacer el bien, de dar vida, pero nos detuvimos por miedo a no cumplir con las reglas? Jesús, incluso siendo niño, no tuvo ese miedo. Y por eso este relato fue enterrado, porque rompe estructuras, porque muestra un Mesías que no se adapta al molde de perfección pasiva que la religión intentó imponer durante siglos. Un niño que actúa con libertad, con autoridad, con un fuego interior que no pide permiso. ¿Puede imaginar usted el impacto de predicar esto en una misa tradicional? ¿Qué harían los fieles al escuchar que Jesús, siendo un niño, ya desafiaba el sábado y creaba vida a voluntad? La iglesia oficial no estaba preparada para un Jesús así. La imagen que debía construirse era otra, la de un niño dócil, silencioso, oculto, un joven que aparece mágicamente a los 30, listo, perfecto, sin historia. Pero el Jesús real, el que vivió en la tierra, tuvo una historia, tuvo un proceso, tuvo momentos de explosión divina desde sus primeros pasos. Y ese Jesús está mucho más cerca de usted de lo que imagina. Porque también usted, en sus años de niñez, de juventud, ha sentido cosas que no podía explicar. También ha tenido momentos en los que algo dentro parecía gritar que estaba hecho para más. Momentos en los que el mundo le decía, no puedes, no debes, no es correcto. Y algo dentro le respondía con un, pero yo lo siento. Eso es lo que vemos en este niño Jesús, no una fantasía, sino una verdad profunda. La divinidad no espera la edad adulta para manifestarse. Se presenta cuando encuentra un corazón puro, dispuesto, libre. Y aquí quiero hablarle directamente, porque si ha llegado hasta este punto del video, es porque usted también está buscando. No solo información, está buscando conexión, sentido, propósito. Está buscando al verdadero Jesús. Y ese Jesús empieza a revelarse justo aquí, no en las páginas oficiales, sino en las historias que intentaron enterrar. Y todavía queda mucho más, porque este episodio de los pájaros es apenas una muestra de lo que vendrá. Hay más relatos, más milagros ocultos, más reacciones sorprendentes. Y sobre todo, hay un hilo que conecta todos estos fragmentos. El despertar de un niño que sabía que era luz, pero que aún estaba aprendiendo a brillar en un mundo que prefería la oscuridad. Hasta ahora, hemos presenciado un acto de creación que desafía toda lógica. Un niño que da vida a pájaros de barro con solo aplaudir. Un gesto de divinidad en estado puro. Pero lo que viene ahora no es menos impresionante. Y al mismo tiempo infinitamente más incómodo, porque si estamos dispuestos a aceptar que Jesús, siendo niño, tenía el poder de crear, estamos también dispuestos a aceptar que ese mismo niño tuvo momentos de ira, que maldijo, que actuó con intensidad emocional tan humana, que desafía la imagen dulce y pasiva que nos enseñaron. Esta parte del viaje no es fácil, requiere madurez espiritual. Requiere coraje, porque vamos a mirar al niño Jesús no como una figura decorativa de vitral, sino como alguien que vivió realmente en la carne, con sangre, con emociones. Un niño que era 100% Dios, sí, pero también 100% humano. Y ese equilibrio es más complejo de lo que muchos quisieran admitir. Volvamos al Evangelio de la infancia de Tomás, uno de los textos más antiguos y sin duda en uno de sus pasajes leemos que otro niño, al ver a Jesús jugando con agua en una especie de represa improvisada, se burla de él y deliberadamente destruye lo que Jesús había construido. En ese instante, el pequeño Jesús lo observa, frunce el ceño y dice con voz firme, «No continuarás tu camino». Y el niño cae muerto, sí, muerto, en seco, sin más. Este no es el Jesús que escuchamos en la catequesis, no es el niño sonriente del pesebre navideño, es un Jesús joven, aún en formación, que reacciona con dureza, que experimenta el límite entre la justicia y la emoción,
que posee un poder inmenso y lo ejerce de forma inmediata. Y justo ahí, frente a ese relato, muchos quieren cerrar el libro, mirar hacia otro lado, fingir que nunca lo leyeron. Porque, ¿cómo reconciliar este acto con la idea de un Salvador amoroso? La respuesta no es simple, pero sí poderosa. Jesús estaba aprendiendo. Él, como cualquier niño, reaccionaba, pero a diferencia de cualquier niño, sus palabras tenían poder. Poder absoluto. Un poder que aún no estaba bajo control emocional pleno. ¿Nunca ha visto a un niño enojado? ¿Nunca ha sentido usted mismo que sus palabras, cuando brotan desde la ira, pueden herir como espadas? Ahora imagine eso, con el peso de la divinidad detrás. Este Jesús, que algunos prefieren esconder, no es menos divino, es más humano. Y es precisamente en esa humanidad intensa donde entendemos la magnitud de su proceso. Porque si incluso Él tuvo que aprender a controlar su fuerza interior, entonces nosotros, usted y yo, también podemos recorrer ese camino. Y ahí empieza el verdadero sentido del Evangelio, no en la perfección inalcanzable, sino en la transformación real. En otro episodio del mismo Evangelio, un niño corre sin querer y golpea el hombro de Jesús. Un accidente, algo mínimo. Pero Jesús se detiene, lo mira y dice: «Te marchitarás como un árbol sin fruto». El niño cae al suelo, inmóvil, una maldición, otro acto extremo, otro gesto que parece sacado de una historia que no debería pertenecer a Jesús. Y sin embargo, ahí está, registrado, transmitido, preservado. Pero entonces viene lo más revelador. José, su padre terrenal, se le acerca con voz dura y le reprende. Le dice que no debe hacer eso, que está mal, que no es correcto usar su poder de esa manera. Y Jesús, lejos de resistirse o castigar a José, se detiene, reflexiona, baja la cabeza. Y a partir de ese momento, sus acciones empiezan a cambiar. Este patrón, repetido en varios pasajes apócrifos, no es una coincidencia, es un proceso. Un arco narrativo, un desarrollo espiritual. Jesús no nació con el control automático de su divinidad. Él lo descubría día a día, lo pulía, lo alineaba con su corazón. Y ese proceso fue guiado por la familia, por la experiencia, por el dolor de sus errores. ¿Acaso no es eso lo más profundamente espiritual que hemos escuchado jamás? Porque, querido espectador, este Jesús con ira también es el Jesús que ama, el que llora, el que siente culpa, el que se conmueve. ¿No recuerda usted momentos de su vida en los que dijo algo de lo que luego se arrepintió? Palabras que salieron sin filtro, pero con fuerza. Jesús también las tuvo. Pero no se quedó ahí, evolucionó, aprendió. Y ese aprendizaje es lo que hace su camino redentor aún más valioso. ¿Sabe por qué esto fue tan cuidadosamente suprimido por siglos? Porque mostrar a un Jesús emocional, impulsivo, incluso iracundo, era un peligro. Un Jesús así no se puede controlar desde el púlpito, no puede ser usado como ícono de obediencia ciega. Porque ese Jesús nos obliga a pensar, nos invita a sentir, nos dice que la fe no es una línea recta, sino una espiral de madurez, de errores, de correcciones, de evolución interior. Y eso es revolucionario. Porque entonces entendemos que Jesús no vino simplemente a morir por nosotros. Vino a mostrarnos cómo se vive el camino, cómo se crece, cómo se canaliza la luz interna. Y eso solo es posible si reconocemos que también hubo sombra, que hubo días oscuros, que hubo gritos, lágrimas, silencios tensos y momentos Este lado de Jesús, el lado que la Iglesia enterró, no debilita la fe, la fortalece, porque transforma a Jesús en un espejo, no solo en un altar, en alguien con quien podemos identificarnos, alguien que vivió, que sintió, que se enojó, que corrigió, que creció, y eso hace que su amor por nosotros tenga aún más valor, porque no vino perfecto de fábrica, vino a perfeccionarse en el camino.
igual que usted, igual que todos nosotros. Y si todo esto es cierto, y los textos antiguos dicen que lo es, entonces estamos apenas empezando a comprender la verdadera profundidad de su encarnación, porque lo que viene a continuación en este viaje es aún más desafiante, más revelador. Vamos a ver cómo ese mismo niño que maldecía con ira comenzó a sanar con compasión, cómo pasó de destruir a reconstruir, de asustar a consolar, porque fue en ese proceso que se formó el Cristo que cambiaría el mundo. Y esa transformación comienza justo ahora. Lo que vas a escuchar ahora no es ficción ni exageración, es historia, es arqueología. Es verdad silenciada durante siglos, oculta en las grietas del tiempo, en cuevas polvorientas, en las paredes de monasterios olvidados, en bibliotecas que guardaron secretos demasiado incómodos para ser compartidos. Hablamos de manuscritos perdidos, textos antiguos, papiros, códices y rollos que, por su contenido desafiante, fueron apartados del canon, tachados de herejía y en muchos casos literalmente escondidos. Pero no desaparecieron, no fueron destruidos del todo, porque la verdad, aunque sea enterrada, siempre encuentra una forma de volver. Y esa verdad empezó a emerger con fuerza a mediados del siglo XX, cuando un grupo de pastores beduinos, buscando una cabra extraviada, encontraron por casualidad una cueva en las colinas de Qumrán, cerca del Mar Muerto. Dentro, en jarras selladas, reposaban decenas de manuscritos antiguos. Textos hebreos, arameos y griegos que no estaban en ninguna Biblia, ni siquiera en los archivos eclesiásticos oficiales. Habían estado ocultos por más de 1900 años. Eran los llamados manuscritos del Mar Muerto. Lo que contenían estremeció a los académicos, pero también a la jerarquía religiosa. Textos sobre profecías, visiones celestiales, rituales, cartas de comunidades esenias y fragmentos de escrituras que coincidían en partes con el Antiguo Testamento, pero con variantes significativas. En ellos se hablaba de un maestro de justicia, de un hijo de Dios rechazado por los sacerdotes corruptos de Jerusalén. Un lenguaje que para muchos era una clara referencia a Jesús, pero escrita por una secta judía siglos antes de que se consolidara el cristianismo como religión oficial. Pero eso era solo el comienzo. Años más tarde, en Egipto, se produjo otro hallazgo que cambiaría el curso de la historia espiritual: la biblioteca de Nag Hammadi. En 1945, unos campesinos encontraron enterrados en una vasija de barro 13 códices de cuero que contenían más de 50 tratados. Evangelios, diálogos, revelaciones, himnos, textos cristianos primitivos que nunca habían sido incluidos en el Nuevo Testamento. Entre ellos, el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el de María Magdalena y el polémico Evangelio de Judas. Cada uno de esos textos era como un fragmento de un espejo roto. Reflejaban a Jesús, sí, pero de una forma que pocos habían imaginado. No como una figura lejana, idealizada, domesticada, sino como un maestro profundo, desafiante, que enseñaba con preguntas en lugar de respuestas, que llamaba a buscar el reino de Dios dentro de uno mismo. Un Jesús que hablaba de la luz interior, de la conexión directa con el Padre, sin necesidad de templos ni sacerdotes. Un Cristo místico, incontrolable. Imagina el impacto que estos textos provocaron. Por siglos se había enseñado que el canon bíblico era completo, perfecto, cerrado por inspiración divina. Pero ahora surgían documentos que habían circulado entre los primeros cristianos, que eran copiados, leídos y considerados sagrados por comunidades enteras. ¿Cómo era posible que la Iglesia los hubiera ocultado? ¿Por qué fueron suprimidos? La respuesta está en el poder. Porque estos manuscritos no solo presentaban una visión más humana y cercana de Jesús, también empoderaban al creyente. Le decían:
Tú también puedes escuchar la voz de Dios. Tú también puedes recibir revelación. No necesitas un mediador, ni un sistema, ni una jerarquía que interprete por ti. Esa enseñanza era dinamita para el control eclesiástico y por eso fueron enterrados, literalmente, encerrados en vasijas, escondidos entre piedras, guardados en criptas de monasterios donde pocos tenían acceso. Algunos fueron encontrados en monasterios coptos del desierto egipcio, otros en archivos secretos del Vaticano. Incluso hay informes no confirmados de textos descubiertos en bibliotecas tibetanas que relatan la presencia de un maestro occidental llamado Isa, el mismo nombre que el Corán utiliza para referirse a Jesús. Cada nuevo hallazgo es como un susurro del pasado que nos dice: hay más. Hay verdades que te fueron negadas. Hay partes de la historia que fueron cuidadosamente editadas, no por inspiración divina, sino por intereses humanos. Y tú, que estás aquí viendo este video, tienes el derecho y el deber de conocerlas. Porque estos manuscritos perdidos no solo nos cuentan cosas distintas, nos invitan a mirar a Jesús desde otra perspectiva. No solo como Salvador, sino como guía, como hermano, como alguien que como tú buscó, dudó, creció, que fue iniciándose en el misterio, paso a paso, fuera del radar oficial, que se sentó con mujeres, que abrazó a leprosos, que compartió secretos con discípulos que no eran parte del círculo tradicional. ¿Sabías que en el Evangelio de Felipe se habla del beso entre Jesús y María Magdalena no como un acto romántico, sino como una transferencia de conocimiento espiritual? Que en el Evangelio de Tomás se dice que quien se conozca a sí mismo conocerá al Padre. Que en textos gnósticos Jesús habla del despertar del alma, del velo que debe ser rasgado, del cuerpo como templo. Nada de esto contradice al Jesús que conocemos. Al contrario, lo completa, le da profundidad, le da carne, le da humanidad. Porque un Jesús que solo camina sobre el agua pero no tropieza, no sirve como ejemplo real. Pero un Jesús que enseña con sabiduría y también se enoja, que sana y también duda, que brilla y también se esconde. Ese es el que puede transformar nuestras vidas. Y es precisamente ese Jesús el que encontramos en los manuscritos perdidos. Un Cristo intenso, libre, sin filtros, que habló de secretos del reino a quienes estaban listos para escuchar, que dijo verdades incómodas, que no buscó crear una religión, sino despertar conciencias. Y hay más, mucho más, porque lo que fue encontrado en estas cuevas y bibliotecas apenas rasca la superficie. Hay documentos que aún están bajo llave, textos que no han sido traducidos, fragmentos que siguen ocultos por temor a lo que puedan revelar. Y es allí donde vamos a ir a continuación, porque este viaje apenas comienza, y lo que está por revelarse puede ser aún más sorprendente que todo lo anterior. Si todo lo que hemos explorado hasta ahora te ha estremecido, lo que viene a continuación puede literalmente sacudir los cimientos de tu fe. Porque hay una pregunta que lleva siglos resonando en los pasillos del misterio cristiano. Una pregunta que pocos se atreven siquiera a formular en voz alta. ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Esos 18 años de absoluto silencio en los evangelios oficiales han sido justificados de 1000 formas. Que estaba en Nazaret como carpintero, que vivía en anonimato, pero que los hechos, relevante. Los registros antiguos y ciertos testimonios históricos apuntan a otra posibilidad. Una posibilidad tan audaz como reveladora, que Jesús viajó al Oriente, que estuvo en la India, en el Tíbet, que vivió entre sabios, que se formó espiritualmente en escuelas milenarias antes de comenzar su ministerio en Galilea. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti: Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo
en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Sí, puede parecer increíble al principio, pero hay evidencias, no rumores, no fábulas, sino manuscritos, crónicas, archivos y tradiciones orales que, al ser puestos uno junto al otro, dibujan un camino alternativo y sorprendente en la biografía del Hijo del Hombre. Todo comienza en el siglo XIX, cuando un explorador ruso llamado Nikolás Notovich viaja al Tíbet y, en el monasterio de Hemis, cerca de Ladakh, encuentra un texto que cambiará su vida. Un antiguo manuscrito, resguardado celosamente por monjes budistas, que habla de un sabio llamado Isa, un hombre venido de Occidente que enseñaba sobre el amor, la compasión, la igualdad entre los seres humanos y que fue perseguido por las castas dominantes. Notovich publica su hallazgo en un libro titulado La vida desconocida de Jesucristo. El escándalo no se hace esperar. Académicos europeos y autoridades religiosas intentan desacreditarlo, lo tildan de farsante. Pero los testimonios siguen apareciendo. En otros monasterios, en Nepal, en Cachemira, incluso en antiguos textos brahmánicos, se menciona a un profeta extranjero, a un hombre de piel clara venido del oeste llamado Isa o Isa, que hablaba del único Dios verdadero, que rechazaba los sacrificios sangrientos, que curaba con sus manos, que caminaba entre pobres, viudas, leprosos y hablaba en parábolas. ¿No te resulta familiar? En los textos sufíes también aparece este Isa, y el Corán lo reconoce como Jesús. Pero lo que estos relatos orientales agregan es un detalle clave. Jesús no solo fue conocido allí, se formó allí, aprendió, absorbió enseñanzas milenarias, interiorizó prácticas ancestrales que luego transformarían su forma de enseñar, de sanar, de orar. Imagina ahora a Jesús adolescente, viajando por caminos polvorientos, cruzando regiones desconocidas, conviviendo con monjes budistas, sabios hindúes, místicos, sufíes, aprendiendo sobre el desapego, la meditación, el equilibrio entre cuerpo y espíritu, no para convertirse en alguien distinto, sino para comprender la totalidad de su misión, para abrir su corazón aún más, para conectar con la humanidad desde sus raíces más antiguas. ¿Y si fue en esos años que Jesús comprendió que su reino no era de este mundo, que el verdadero templo está dentro del hombre, que no era necesario un altar de piedra para hablar con el Padre, sino un corazón sincero? Todo esto aparece con fuerza en los textos orientales, en crónicas tibetanas, en tradiciones hindúes, en relatos que durante siglos fueron susurrados en los monasterios, lejos del ruido de Occidente. Algunos estudiosos modernos han empezado a reconocer que hay similitudes profundas entre ciertas enseñanzas de Jesús y los principios del budismo y del Vedanta. La idea de dar la otra mejilla, de desprenderse del ego, de no acumular riquezas, de mirar el reino como algo interno, son conceptos que ya existían en Oriente mucho antes del nacimiento de Cristo. Pero Jesús no los copió, los transformó, los integró en su visión del mundo, les dio carne, les dio acción, les dio amor, y es aquí donde todo toma una nueva dimensión, porque si Jesús viajó, si buscó sabiduría más allá de las fronteras religiosas de su pueblo, entonces su mensaje es aún más universal de lo que imaginamos. Ya no hablamos solo de un Mesías para los judíos, ni de un Salvador para los cristianos. Hablamos de un guía espiritual para la humanidad entera. Un puente entre Oriente y Occidente, entre la ley y el espíritu, entre el conocimiento antiguo y la revelación divina. Pero por supuesto esta idea fue combatida ferozmente, porque mostrar a un Jesús que estudió con sabios de otras culturas rompe con la imagen de un Cristo que ya lo sabía todo,
Un Cristo que se forma, que aprende, que escucha, que se deja moldear por otras tradiciones, es profundamente humano. Y ese Jesús no se puede manipular, no se puede encerrar en dogmas, no se le puede usar como herramienta de poder. Por eso, esta parte de su vida fue silenciada, eliminada, arrancada de los textos oficiales. Los evangelios simplemente saltan de su niñez en el templo a su aparición junto a Juan el Bautista. ¿Dónde estuvo entre medio? ¿Por qué no hay ni una sola línea? ¿Por qué ese silencio? Tal vez porque en ese silencio Jesús vivía su mayor transformación, su peregrinación interior, su despertar. Y no se puede controlar a un Cristo que ya fue iluminado más allá de las fronteras de la religión. En la India aún se recuerda la historia del sabio de Occidente. En algunas aldeas se le honra con respeto. En el Tíbet, su nombre resuena entre los textos sagrados. Y entre ciertos monjes ancianos aún se cuentan las historias de ese hombre sereno que hablaba poco pero tocaba corazones, que entendía el lenguaje del alma, que no imponía sino que despertaba. ¿Qué pasaría si este Jesús realmente existió? Si los años perdidos no fueron años de anonimato, sino de profunda preparación espiritual. ¿Qué pasaría si el Cristo que conocemos es apenas el reflejo de un camino mucho más amplio, más rico, más humano? Lo que todo esto sugiere es que Jesús no fue simplemente un enviado, fue un buscador. Alguien que salió de casa para encontrar respuestas, que se sentó a los pies de sabios, que cruzó montañas, que enfrentó dudas, que tocó el alma del mundo antes de regresar a tocar la nuestra. Y ahora que esta verdad empieza a resurgir, no se puede detener, porque el próximo paso nos lleva a un terreno aún más revelador. Vamos a explorar no solo dónde estuvo Jesús, sino qué aprendió en esos años. ¿Qué conocimientos sagrados absorbió? ¿Qué secretos espirituales le fueron revelados? Y cómo todo eso moldeó al hombre que regresaría a Israel con una luz imposible de apagar. Ahora que hemos seguido las huellas del joven Jesús hacia Oriente, a través de las montañas del Tíbet y los templos antiguos de la India, necesitamos volver los ojos hacia otro lugar, quizás menos exótico, pero igualmente cargado de misterio. El desierto. Porque mientras Occidente callaba los años formativos de Jesús y mientras Oriente lo recordaba como un sabio viajero, hay una región crucial donde el silencio tiene voz. Me refiero a los desiertos de Judea, las tierras de Egipto y las cuevas de Qumrán. Allí vivieron los esenios, y muchos investigadores creen que fue allí, en lo más árido del mundo exterior, donde Jesús cultivó la riqueza de su mundo interior. ¿Quiénes eran los esenios? Una comunidad espiritual apartada del sistema religioso de Jerusalén. Vivían en comunidades cerradas, practicaban el ayuno, el silencio, la meditación y la purificación del alma. Estaban en contra de la corrupción del templo y rechazaban el control de los fariseos. Creían en la llegada de un maestro de justicia, alguien que reformaría la fe desde las entrañas. ¿Les suena familiar? Muchos textos encontrados entre los manuscritos del Mar Muerto describen su estilo de vida. La vida en comunidad, el rechazo a la acumulación de riquezas, el énfasis en la pureza interior, el uso del agua para ritos espirituales. Prácticas que, como habrás notado, resuenan profundamente con lo que Jesús enseñaría años más tarde. ¿Casualidad? Para muchos expertos, porque hay una fuerte posibilidad de que Jesús no solo conociera a los esenios, sino que viviera entre ellos. Imagina esto, un joven de 14 o 15 años que ya había mostrado señales de su poder, que ya había inquietado a los sabios en el templo, que había demostrado autoridad, pero aún no estaba listo. Necesitaba moldearse, aislarse, purificarse, y ahí
Es cuando se une desierto, a esta comunidad donde las mística, voces humanas se callan y la voz de Dios retumba más clara. Los esenios lo habrían instruido en los textos proféticos, en los secretos de Enoc, en las visiones de Daniel, en la interpretación profunda de la Torá. Pero también le habrían enseñado el arte del silencio, la respiración sagrada, la observación de los ciclos del alma, el control del ego, la conexión con la luz interior. Prácticas que no eran simples rituales, sino herramientas de preparación espiritual. Y si observamos detenidamente, todo en el ministerio de Jesús posterior lleva la marca de este entrenamiento. La forma en que se retira a orar solo, la manera en que responde con preguntas, la forma en que usa el agua no solo como símbolo físico, sino como expresión de renacimiento espiritual. Todo apunta a una formación previa, profunda, vivida lejos de las miradas del mundo. Pero su preparación no se limitó a Judea. Hay evidencias de que, tras su infancia en Nazaret, Jesús regresó por un tiempo a Egipto. Recordemos que José y María lo llevaron allí siendo aún niño para huir de Herodes. Pero esa huida también fue una siembra, porque Egipto no era solo refugio, era tierra de sabiduría antigua. La tierra de Moisés, de José, de los profetas y también del conocimiento místico. En Alejandría, durante el primer siglo, coexistían escuelas judías, gnósticas, helenísticas y egipcias. Allí, en bibliotecas ahora desaparecidas, se enseñaban los misterios de la palabra, los números, el poder del sonido, las leyes del espíritu. No sería extraño que Jesús, ya adolescente o joven adulto, hubiera ido a beber de esas fuentes, no para reemplazar su fe, sino para expandirla, para iluminarla desde todas las perspectivas posibles, porque Jesús no vino a repetir lo que ya se sabía, vino a trascender, a fusionar lo antiguo con lo eterno, a encarnar la verdad desde lo más humano hasta lo más divino. Y eso no se aprende en libros, se forma en la experiencia, en la soledad, en la obediencia silenciosa. El entrenamiento divino en el desierto no fue una etapa anecdótica, fue la raíz. Fue allí donde el joven que podía hacer volar pájaros de barro se convirtió en el hombre que hablaría con autoridad y sanaría multitudes. Fue allí donde las emociones impulsivas se templaron en el fuego de la disciplina, donde la rabia infantil fue transmutada en compasión, donde el poder fue alineado con el propósito. ¿Y por qué nunca se nos contó esto? Porque no encajaba en la narrativa del Mesías nacido listo. Porque admitir que Jesús tuvo un proceso, que fue discípulo antes de ser maestro, que escuchó antes de predicar, es demasiado humano. Y eso, para la religión institucional, siempre fue un problema. Porque un Jesús humano inspira identificación, nos hace levantar la cabeza, nos dice que también nosotros podemos ser templos vivos, que también podemos ser preparados. ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús, justo antes de comenzar su ministerio público, se retira 40 días al desierto? No fue improvisado, fue la culminación de un entrenamiento que venía de años. Fue el último paso, el sello, la confirmación. Porque en el silencio del desierto uno no encuentra respuestas simples, encuentra a Dios. Y allí, enfrentado al hambre, a la tentación, al vacío, Jesús recuerda todo lo aprendido, todo lo sembrado en los años ocultos, en los rituales esenios, en las palabras de los ancianos, en los himnos del templo egipcio, y emerge no solo como un hombre, sino como el Cristo. Este lado de su historia ha sido enterrado porque es demasiado poderoso, porque un Cristo formado fuera del sistema desafía al sistema, porque un Salvador que aprendió en el anonimato devuelve dignidad al silencioso, porque si Jesús necesitó el desierto, tú también puedes necesitarlo, y eso cambia todo, y lo que viene ahora es aún más revelador. Porque no solo vamos a explorar cómo Jesús fue preparado,
Vamos a entender por qué ese proceso fue ocultado, quién lo silenció y cómo este entrenamiento secreto es en realidad la clave para descifrar su verdadera misión, porque lo que sigue es el despertar del Cristo interior. Después de todo lo que ya hemos recorrido juntos, después de haber caminado por las sendas ocultas del desierto, de haber escuchado los ecos de las enseñanzas perdidas del Oriente y de haber sentido el peso del silencio que rodeó los años más formativos de Jesús, hay una pregunta que ya no se puede evitar. Si todos estos relatos, documentos, evangelios y testimonios existieron, ¿por qué fueron sistemáticamente silenciados? ¿Por qué, generación tras generación, se nos entregó una versión reducida, pulida, domesticada del Hijo de Dios? ¿Qué motivó a las instituciones religiosas a enterrar todo lo que mostraba un Jesús humano, indomable, profundamente real? La respuesta, aunque incómoda, es sencilla: miedo. Miedo al descontrol, miedo al pensamiento libre. Miedo a una fe que no necesitara intermediarios, porque un Jesús profundamente humano, que se enojaba, que aprendía, que viajaba en busca de sabiduría, que abrazaba mujeres como discípulas, que rompía normas religiosas, no podía ser manipulado, no podía ser reducido a un símbolo de obediencia ciega, y por lo tanto era peligroso. Imagina el impacto que tendría en el siglo IV, cuando el Imperio Romano empieza a adoptar el cristianismo como religión oficial. Decir que Jesús había aprendido de sabios orientales, que había sido reprendido por José, que había tenido momentos de furia en su infancia. Imagina lo que significaría para el poder eclesiástico reconocer que muchos textos espirituales, como el Evangelio de Tomás o el de Felipe, hablaban de un reino interior, de una conexión directa con Dios sin necesidad de templos ni sacerdotes. Esa idea tenía que ser erradicada, y así lo hicieron. Concilios como el de Nicea, en el año 325, marcaron un antes y un después. Fue allí donde se seleccionó oficialmente qué evangelios serían inspirados y cuáles serían considerados heréticos. No por contradicción doctrinal, sino por amenaza estructural, porque los textos prohibidos promovían una fe viva, consciente, libre. Y eso, en un contexto donde la Iglesia estaba a punto de fusionarse con el poder político del imperio, era simplemente inaceptable. Desde ese momento, mostrar un Jesús profundamente humano ya no era una opción, era una herejía. Se necesitaba un Cristo celestial, casi etéreo, que nunca dudara, que nunca gritara, que no necesitara aprender. Porque cuanto más perfecto pareciera desde el nacimiento, más distante sería del pueblo. Y un Cristo distante es más fácil de controlar. La Iglesia no temía perder el monopolio sobre su imagen, porque si las personas comenzaban a ver que Jesús creció, que se formó, que viajó en silencio, entonces también empezarían a preguntarse por qué ellos no podían hacer lo mismo. ¿Por qué no buscar su propia revelación? ¿Por qué no escuchar al Espíritu en su interior? ¿Por qué no estudiar los textos antiguos, los olvidados, los marginados? Y ahí está el punto exacto de quiebre. Porque mostrar un Jesús indomable es abrir la puerta a una espiritualidad personal, directa, intransferible. Una espiritualidad que no depende del miedo al castigo, ni de la obediencia ciega, sino del amor profundo por la verdad. Y eso es revolucionario. En los siglos siguientes, el miedo institucional no hizo más que crecer. Quienes osaban hablar de otros evangelios eran perseguidos. Quienes encontraban textos prohibidos y se atrevían a compartirlos eran condenados. En muchos casos, la Inquisición no fue simplemente una casa de brujas. Fue un sistema de censura espiritual, una maquinaria diseñada para mantener a Jesús encerrado en una caja y a los fieles dentro de los muros del dogma. Pero el miedo no solo vivía en las cúpulas religiosas,
se filtró en la cultura, en las familias, en la forma en que se enseñaba religión. Desde pequeños nos enseñaron a no cuestionar, a aceptar, a repetir, a creer sin investigar, porque sin saberlo todos fuimos parte de un sistema que prefería la ignorancia cómoda a la búsqueda sincera. ¿Y qué sucede cuando alguien como tú, después de décadas de fe, empieza a preguntarse si hay algo más? Cuando siente en el corazón que la historia no está completa, sucede lo que está pasando ahora mismo. Se activa algo profundo, un despertar, una chispa que ya no se puede apagar. Porque una vez que conoces al Jesús real, al Jesús completo, ya no puedes volver atrás. Ese Jesús, el que ríe, el que llora, el que se equivoca, el que aprende, el que se transforma, es el Jesús que inspira, que abraza, que guía, no impone, no domina, no exige adoración ciega, solo pide verdad, y por eso fue tan ocultado. Porque si su historia entera hubiera llegado intacta hasta nosotros, muchas estructuras habrían caído. ¿No es curioso que durante siglos se hablara de los milagros de Jesús, pero no de sus silencios, de su crucifixión, pero no de su preparación, de sus enseñanzas públicas, pero no de sus aprendizajes privados? Todo eso no fue casual, fue una estrategia. Y hoy, tú estás deshaciendo esa estrategia. Estás leyendo entre líneas, escuchando los ecos que sobrevivieron en los textos apócrifos, en los manuscritos del desierto, en las tradiciones orales que no se dejaron morir. Y todo eso te está devolviendo a un Jesús libre, humano, luminoso, indomable. Por eso las instituciones religiosas tuvieron miedo. Porque no se puede controlar a quien ya ha despertado, porque no se puede silenciar a quien ha escuchado la voz del Espíritu, y porque no se puede limitar el poder de un alma conectada directamente con el Cristo interior. Y lo más importante, si Jesús pasó por un proceso oculto, entonces tú también puedes pasar por el tuyo. Si Él fue entrenado en el silencio, entonces tu silencio también es sagrado. Y si Él desafió el sistema, entonces tú también puedes hacerlo. Y ahora, lo que viene es aún más revelador, porque vamos a mirar de frente cómo ese Jesús silenciado fue cuidadosamente reconstruido por siglos para convertirlo en un símbolo de poder. Vamos a ver cómo fue editado, moldeado, rediseñado, hasta ser casi irreconocible. Y tú, que ya conociste su rostro humano, mereces conocer también lo que se manipuló para que nunca lo vieras. Porque lo que sigue es la restauración de la imagen original. Después de todo lo que desenterramos juntos, los textos ocultos, los manuscritos prohibidos, los viajes a Oriente, el entrenamiento en el desierto y el miedo sistemático de las instituciones, llegamos a un punto decisivo en nuestra búsqueda. El verdadero significado de la encarnación, no la versión editada, teológica, abstracta, repetida desde los altares durante siglos. No la figura congelada que aparece en imágenes doradas, sin expresión humana. Hablamos ahora de la encarnación viva, aquella que no solo hizo que Dios se hiciera carne, sino que permitiera que esa carne creciera, que madurara, que viviera un proceso real de formación espiritual y emocional. Porque si hay algo que fue cuidadosamente borrado de la narrativa oficial, es la idea de que Jesús no vino al mundo listo, no descendió como un hombre completo y acabado, llegó como un niño, frágil, vulnerable, con emociones, con miedos, con hambre, con dudas, con preguntas y sobre todo con la necesidad de pasar por una evolución interior. Esta es la verdad más hermosa y más peligrosa del cristianismo auténtico, porque desmonta la idea de un Mesías automático y nos presenta a un Jesús que creció como tú, que aprendió como tú, que tuvo que mirar dentro de sí para entender su misión, su poder, su origen, y eso, aunque te lo hayan ocultado, está en las Escrituras. Solo que pasó desapercibido, intencionalmente ignorado,
disfrazado de poesía cuando en realidad era una declaración revolucionaria. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Esa frase, casi olvidada, contiene una revelación completa. Jesús crecía, no solo físicamente, en sabiduría, en gracia. ¿Qué significa eso? Dios. Significa que, aunque era Dios encarnado, su conciencia divina se desplegó gradualmente, como una flor que se abre, como un alma que, paso a paso, recuerda quién es. Imagínalo ahora con 13, con 17, con 22 años. Años en los que aún no hacía milagros públicos. Años en los que caminaba por las montañas, pensando en lo que había sentido desde niño, en las voces que escuchaba en silencio, en los textos que había leído, en los símbolos que interpretaba, en los dolores del mundo que ya comenzaban a afectarle profundamente. Era un proceso, no un espectáculo, y ese proceso incluyó errores, ajustes, descubrimientos, incluyó momentos de inseguridad, de aislamiento, de incomprensión. Porque nadie puede portar una misión como la suya sin pasar primero por un crisol de transformación interna. Esto es lo que la teología tradicional no quiso aceptar, porque un Jesús que necesita aprender desafía toda doctrina rígida. Y sin embargo, ahí está el poder, en su humanidad total. Porque si Jesús pasó por un proceso, entonces tú también puedes pasarlo y no sentir vergüenza. No sentir que estás fuera del plan, todo lo contrario, estás justo donde debes estar. Por eso, durante siglos nos enseñaron solo a adorar al Cristo crucificado, al resucitado, al glorificado, pero nos silenciaron al Jesús que creció, que se formó, que fue moldeado en la fragua del silencio. El que sintió el peso de sus emociones y aprendió a transformarlas en compasión. El que dudó se preguntó y finalmente comprendió su propósito. Y esa omisión no fue inocente, porque cuando se elimina el proceso, se elimina también la esperanza. Nos hacen creer que si no somos perfectos, no somos dignos, que si tropezamos, ya no servimos, que si no estamos listos, entonces no podemos ser usados por Dios. Pero Jesús demuestra lo contrario. Él vivió y en ese crecimiento encontró su verdadera luz. ¿No es acaso mucho más poderoso saber que el Salvador del mundo también tuvo que aprender a manejar su fuerza interior, que también tuvo momentos de oscuridad, de preguntas sin respuesta, de cansancio existencial? Que no fue un héroe de capa celestial, sino un hombre caminando sobre la tierra con los pies sucios y el corazón ardiendo. Cuando miramos su vida como un proceso, entonces su sacrificio en la cruz tiene aún más valor, porque no fue el acto final de una figura distante, fue la culminación de una vida entregada al despertar espiritual, al amor absoluto, a la compasión aprendida. No fue instantáneo, fue cultivado, sembrado día a día. Y es por eso que los textos apócrifos, los manuscritos prohibidos, los relatos de su juventud, todos coinciden en algo. Jesús no fue domesticable, porque su humanidad era real, y su divinidad no era una imposición, era una elección consciente. Él eligió a cada paso alinearse con el Padre. Él eligió amar, perdonar, sanar, entregarse. Mas esa elección lo hace aún más grande, ahora, querido, más digno de ser seguido. Tal vez tú también estás en proceso. Tal vez estás en esos años de silencio, en esa etapa de madurez interna donde sientes que algo se está gestando, pero aún no se manifiesta. Y eso no significa que estás atrasado, significa que estás en el camino correcto. Porque si Jesús tuvo años sin milagros, años sin fama, años sin sermones, entonces los tuyos también son sagrados. No necesitas tenerlo todo claro, solo necesitas seguir creciendo, como Él creció. Porque ahí está el verdadero cristianismo.
no en una perfección impuesta, sino en un proceso sincero, vivo, en carne, en espíritu. Y si estás sintiendo todo esto en lo profundo de tu ser, es porque esta verdad no es nueva para ti. Solo estaba dormida, silenciada por años de enseñanzas incompletas. Pero ahora está despertando, y lo que viene después es aún más transformador. Porque ya no se trata solo del proceso. Vamos a ver cómo esa imagen de Jesús fue meticulosamente alterada, rediseñada, censurada, cómo su historia fue editada hasta volverse irreconocible, y cómo tú, al reconocer este proceso, puedes finalmente reconectarte con el Cristo verdadero, porque lo que sigue es la reconstrucción de su identidad perdida. Ahora que has recorrido conmigo cada rincón de esta historia silenciada, que te sumergiste en los años ocultos, en los manuscritos prohibidos, en las revelaciones enterradas, en los viajes secretos, en los entrenamientos espirituales y en los miedos institucionales, solo queda una última pregunta. Una que no puedes evitar, una que quizás ya se ha instalado dentro de ti con fuerza, tal vez sin querer, tal vez sin aviso, pero ahí está esperando una respuesta, y es esta. Y si todo esto fuera verdad, piénsalo detenidamente. Si realmente la infancia de Jesús fue deliberadamente eliminada de los evangelios canónicos, si los años más cruciales de su formación espiritual fueron ocultados, si los textos que mostraban su lado más humano, más libre, más real, fueron suprimidos por miedo, entonces, ¿qué más fue editado? ¿Qué otras verdades nos fueron negadas en nombre de la religión? ¿Qué otras piezas del rompecabezas están todavía perdidas, o peor, escondidas a propósito? Porque si durante siglos se nos contó solo una parte de la historia, la versión aprobada, controlada, domesticada, entonces lo que hemos creído como absoluto puede no ser mentira, pero claramente está incompleto. Y una verdad incompleta contada a medias es peligrosa, porque adormece, porque manipula, porque sustituye la búsqueda profunda por la repetición superficial. Y tú lo sabes, lo has sentido en el fondo de tu espíritu, esa incomodidad silenciosa cada vez que te decían que Jesús simplemente desapareció durante casi 3 décadas. Esa falta de conexión con un Cristo que parecía tan perfecto, tan lejano, tan inhumano. Ese vacío que no se llenaba con sermones, con rituales, con dogmas. Porque lo que tu alma buscaba, lo que siempre buscó, era la historia completa. No solo el nacimiento y la crucifixión, no solo los milagros y las parábolas, sino también el silencio, la duda, el proceso, el aprendizaje, el fuego interior que arde en alguien que descubre quién es, porque ese es el verdadero camino espiritual, el de Jesús y también el tuyo. ¿Y si Jesús realmente fue a la India? ¿Y si meditó con monjes en el Tíbet? ¿Y si vivió entre los esenios, ayunando en el desierto, escuchando la voz del Padre lejos de los templos? ¿Y si sus primeros milagros no fueron públicos, sino íntimos? ¿Y si bendijo y maldijo desde niño, aprendiendo a usar su poder con amor? ¿Y si su historia verdadera, la completa, la cruda, la hermosa, nos fue negada por generaciones? Esto no es solo curiosidad histórica, esto es revolución espiritual, porque aceptar que Jesús pasó por un proceso es entender que tu proceso también es sagrado, que no necesitas estar listo desde el primer día, que no tienes que esconder tus dudas, tus emociones, tus silencios, que también estás llamado a crecer en sabiduría, en gracia, en conexión divina. Y sí, puede ser abrumador, puede ser incómodo, porque cuestiona todo lo que te enseñaron, pero también libera, porque devuelve el poder de la fe al lugar donde siempre debió estar, dentro de ti. Tal vez por eso estás aquí, no por accidente, no por coincidencia, sino porque llegó el momento de ver a Jesús con nuevos ojos, con el corazón abierto, con la mente despierta,
sin filtros, sin máscaras, sin miedos. Porque si Jesús vivió todo eso en secreto, es porque sabía que algún día llegaría una generación dispuesta a descubrirlo, a escucharlo, a restaurar lo que fue mutilado por el control. Y tú eres parte de esa generación. Ya no puedes conformarte con las medias verdades. Ya no puedes seguir aceptando un Cristo editado. Ahora sabes que hay más, que siempre hubo más. Y ese conocimiento, esa chispa que se encendió en ti, es solo el comienzo. Ahora viene la decisión. ¿Vas a cerrar este video y seguir como si nada hubiera pasado? ¿O vas a abrirte a la posibilidad de conocer al Jesús completo? ¿Vas a quedarte con lo que te dieron o vas a salir a buscar lo que te ocultaron? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya despertó. Algo que no volverá a dormir. Y eso es hermoso. Porque no estás solo, somos miles, millones, despertando a la verdad olvidada, reuniendo los fragmentos, restaurando la imagen original. Y ahora quiero invitarte a ser parte activa de esta búsqueda. Escribe en los comentarios, quiero conocer al Jesús completo, o simplemente revela, Señor, lo que fue escondido. Esta no es solo una frase, es una declaración espiritual, un acto de fe. Una forma de decirle al universo que estás listo para ver más allá. Comparte este video con quienes también han sentido que algo no encajaba, con quienes siempre supieron que había una verdad más profunda. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Activa la campana, porque esto no termina aquí. En los próximos episodios vamos a profundizar en los documentos olvidados, las palabras censuradas, las enseñanzas perdidas. Vamos a seguir el rastro del Jesús que camina, que cae, que se levanta, que respira, que enseña, que vive. Porque este no es solo un canal, es un movimiento, un despertar, un espacio sagrado donde buscamos juntos lo que fue enterrado. Donde permitimos que el Espíritu hable, aunque moleste, donde abrazamos no solo al Salvador glorificado, sino también al niño confundido, al joven silencioso, al hombre que aprendía. Este es tu tiempo, este es tu llamado, esta es tu búsqueda. Y acabas de dar un paso gigante al atreverte a ver lo que tantos prefirieron ignorar. La historia de Jesús no está completa sin ti. Y lo que viene ahora será aún más revelador. Porque si todo esto fue verdad y tú lo sientes en el alma, entonces estamos a punto de reescribir juntos la mayor historia. Imagina descubrir un documento perdido durante siglos, una carta que podría alterar todo lo que sabemos sobre Jesús y sus enseñanzas. ¿Qué secretos revelaría? ¿Por qué ha permanecido oculta tanto tiempo? ¿Cómo llegó a ser redescubierta? Esta historia comienza con el hallazgo de una carta atribuida a Jesús, un misterio que ha cautivado a teólogos e historiadores por generaciones. Envuelta en el velo de la historia, su existencia ha sido objeto de debate y especulación. Hoy nos adentramos en el descubrimiento que promete cambiar nuestra comprensión de la relación entre Jesús y el mundo que lo rodeaba. Según antiguos textos, la carta fue escrita a mano por Jesús mismo, una rareza, dado que la mayoría de sus enseñanzas fueron transmitidas oralmente y documentadas por sus seguidores después de su muerte. El destinatario no era otro que el rey Abgar de Edesa, un monarca que buscaba la curación de una enfermedad incurable y encontró esperanza en las promesas de un profeta lejano. Este contexto establece no solo la autenticidad de la carta, sino también su relevancia histórica y espiritual. Los eruditos han debatido sobre la veracidad de esta correspondencia, citando la falta de pruebas físicas y cuestionando su origen. Sin embargo, la mención de la carta por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica proporciona un hilo de credibilidad que no puede ignorarse fácilmente. Eusebio, un meticuloso historiador de la Iglesia primitiva, alegó haber visto la carta personalmente, preservada en los archivos reales de Edesa.
El descubrimiento de la carta no solo plantea preguntas sobre la comunicación entre Jesús y Abgar, sino que también refuerza la idea de que Jesús era consciente de su misión más allá de las fronteras de Judea. A medida que profundizamos en la historia, exploramos no solo los textos, sino también las implicaciones de lo que significa creer en palabras no vistas, como menciona el versículo bíblico en Juan 20:29, «Dichosos los que no vieron y creyeron». La relación entre Jesús y el rey Abgar V de Edesa es un fascinante cruce de culturas y fe. Edesa, situada en la encrucijada de varias rutas comerciales importantes, era un melting pot de ideas y creencias. Abgar, conocido como Abgar el Negro, era un rey con una enfermedad que lo había dejado en búsqueda constante de un milagro. Jesús, por su parte, había comenzado a ganar reconocimiento más allá de las fronteras de Galilea, con historias de sus milagros alcanzando rincones lejanos. La fama de Jesús como un sanador milagroso había llegado a oídos de Abgar, quien, desesperado por encontrar alivio, vio en Jesús una figura casi mítica capaz de curar no solo el cuerpo, sino también el alma. La carta de Abgar a Jesús es un testimonio de esta mezcla de desesperación y fe. Abgar no solo buscaba curación física, sino también una conexión espiritual con alguien que creía poseía el poder divino. Esta búsqueda refleja un tema universal en las Escrituras: la búsqueda de salvación y comprensión más allá de uno mismo, similar a la historia del centurión en Mateo 8:5-13, que también mostró gran fe en Jesús sin haberlo visto. El envío de la carta a través de un emisario fue un acto de fe en sí mismo. Abgar puso su destino en manos de un mensajero, esperando que sus palabras llegaran a Jesús, y a cambio, recibir una respuesta que podría no solo cambiar su vida, sino también la de su reino. Esta parte de la historia subraya la importancia de la fe y la comunicación en un mundo antiguo conectado por frágiles hilos de esperanza y creencia. Edesa, bajo el reinado de Abgar V, era un nexo vibrante entre el este y el oeste. Esta ciudad, ubicada en la actual Turquía, se distinguía por su diversidad cultural y religiosa, siendo un lugar donde se cruzaban mercaderes, pensadores y peregrinos de todo el mundo conocido. Este ambiente cosmopolita proporcionaba el caldo de cultivo perfecto para el intercambio de ideas y la difusión de nuevas religiones, incluyendo el cristianismo primitivo. La ubicación estratégica de Edesa la convirtió en un centro vital para el comercio y la política. En el cruce de importantes rutas comerciales, la ciudad no solo prosperaba económicamente, sino que también jugaba un papel crucial en el intercambio cultural y político entre los imperios romano y persa. La influencia de estas dos potencias era evidente en la arquitectura, las artes y la vida cotidiana de sus habitantes. El impacto cultural de Edesa se extendía más allá de sus murallas. Como centro de aprendizaje y debate religioso, la ciudad atraía a eruditos y teólogos, facilitando así la diseminación de doctrinas y pensamientos cristianos. Este caldero de creencias religiosas y filosofías también presentaba desafíos como conflictos entre diferentes grupos y la presión de mantener una coexistencia pacífica. Antes de seguir, comparte este video con alguien especial. Puede ser a través de WhatsApp o Facebook. Como creyentes, nuestro deber es compartir las enseñanzas del Señor con el mayor número posible de personas. Si deseas seguir el camino de Dios y disfrutas de contenidos como este, deja un comentario abajo diciendo «Quiero más». Así sabré que estás interesado en más estudios como este. La presencia de una comunidad cristiana significativa en Edesa, estimulada por la historia de la carta de Abgar, posicionó a la ciudad como un punto focal en la expansión del cristianismo. A medida que exploramos la relevancia de Edesa en la historia cristiana,
recordamos palabras como las de Pablo en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, resaltando la universalidad del mensaje cristiano. Abgar el Negro, monarca de Edesa, era conocido no solo por su enfermedad, sino también por su sagacidad política. Su reinado estuvo marcado por maniobras diplomáticas diseñadas para navegar las complejas relaciones entre los imperios más poderosos de su tiempo. Abgar sabía que la supervivencia de su reino dependía de su habilidad para equilibrar estas fuerzas, a menudo conflictivas. En el ámbito interno, Abgar promovió políticas que fortalecían la cohesión social y económica, consciente de que la estabilidad interna era crucial para resistir las presiones externas. Implementó reformas que beneficiaron tanto a las élites como a las clases más bajas, buscando así mantener un equilibrio que garantizara la paz social y la prosperidad económica. La diplomacia de Abgar también se extendía al ámbito religioso. Aunque gobernaba en un periodo de tensiones religiosas, mostró un interés particular en el cristianismo, que era aún una fe naciente. Su correspondencia con Jesús indica un intento de acercarse a esta nueva fe, que prometía no solo esperanza espiritual, sino también un posible fortalecimiento político. El manejo de su enfermedad y su decisión de buscar ayuda en Jesús no eran solo actos de desesperación personal, sino también estrategias para consolidar su liderazgo. En este contexto, la fe de Abgar y su apertura a nuevas ideas pueden verse reflejadas en versículos como Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, que subraya la providencia divina en los asuntos humanos. La enfermedad de Abgar no era solo un asunto personal, tenía implicaciones políticas y sociales. Su condición debilitante se había convertido en una fuente de preocupación entre su corte y su pueblo, ya que un rey enfermo podría ser visto como un signo de inestabilidad. Esta preocupación no era infundada en una era donde la salud del monarca era a menudo vista como un reflejo del estado del reino. Abgar había agotado todas las opciones médicas disponibles, desde remedios locales hasta tratamientos ofrecidos por médicos de renombre en el imperio. Sin embargo, nada parecía aliviar su padecimiento, lo que lo llevó a buscar alternativas fuera de los confines tradicionales de la medicina de su tiempo. Su atención se dirigió hacia Jesús, cuyas curaciones milagrosas habían comenzado a ser conocidas incluso en regiones distantes. Enviando su carta, Abgar expresaba no solo su desesperación, sino también una profunda fe en la posibilidad de un milagro. Esta acción no solo refleja su vulnerabilidad como humano, sino también su valentía como líder, dispuesto a buscar soluciones fuera de los métodos convencionales. En esta búsqueda, podemos encontrar un paralelo en el relato bíblico de la mujer con el flujo de sangre que tocó el manto de Jesús y fue sanada, como se narra en Marcos 5:28-29. La esperanza de Abgar en Jesús encapsula la esencia de la fe, una creencia en lo invisible y lo aparentemente imposible. Esta esperanza no solo lo movió a él, sino que también preparó el camino para que su reino experimentara una transformación espiritual y física. A través de esta historia entendemos cómo la fe puede cruzar fronteras y unir mundos en la búsqueda común de salvación y curación. La fama de Jesús como sanador milagroso había cruzado montañas y desiertos, llegando finalmente a Edesa. Los rumores sobre un hombre capaz de curar enfermedades y devolver la vida a los muertos llenaban las calles y mercados, alimentando una mezcla de esperanza y escepticismo entre los ciudadanos de Edesa. Estos cuentos no solo hablaban de milagros,
sino también de un mensaje de amor y redención que resonaba con muchos que buscaban sentido en un mundo lleno de incertidumbres. El interés de Abgar en Jesús no fue un caso aislado, representaba el sentir de una comunidad en búsqueda de respuestas a las grandes preguntas sobre el sufrimiento y la salvación. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Al igual que los hombres de Berea que investigaron las Escrituras diariamente para ver si lo que Pablo decía era cierto, Hechos 17:11, los edesanos examinaban cada historia que llegaba, ponderando su veracidad y significado espiritual. La llegada de estas historias provocó un renacimiento espiritual en Edesa. Los ciudadanos comenzaron a reunirse en asambleas para discutir las implicaciones de las enseñanzas de Jesús, lo que gradualmente llevó a la formación de una comunidad cristiana primitiva. Este movimiento no estaba exento de riesgos, dado el entorno político y religioso volátil de la época, pero la sed de verdades transformadoras superaba el miedo. Estos encuentros no solo fortalecían la fe individual, sino que también tejían una red de solidaridad y apoyo mutuo entre los creyentes. La historia de Jesús y su capacidad para unir a las personas a través de su mensaje era evidente en Edesa, ilustrando cómo la palabra de Dios puede trascender barreras culturales y geográficas, como se refleja en el Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su destrucción. Conmovido por las historias de las curaciones y enseñanzas de Jesús, Abgar decidió tomar una medida sin precedentes, escribir una carta directamente a Jesús, invitándolo a Edesa. Este acto de fe y diplomacia era extraordinario, considerando que Jesús, en ese momento, era una figura controversial y aún no universalmente reconocido como el Mesías. La carta de Abgar era un testimonio de su desesperación y de su esperanza. En ella expresaba su creencia en el poder divino de Jesús, reconociéndolo como un posible salvador, no solo de su enfermedad, sino también de las turbulencias que enfrentaba su reino. Este gesto se alinea con la historia del leproso que se acercó a Jesús con fe, diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Mateo 8:2. En su misiva, Abgar no solo buscaba la sanación, también ofrecía a Jesús un refugio seguro, un lugar lejos de la persecución que enfrentaba en Judea. Este ofrecimiento era tanto una invitación espiritual como una alianza estratégica que mostraba la disposición de Abgar para integrar el mensaje de Jesús en el corazón de su gobierno. El envío de la carta, a través de un emisario confiable, demostraba la seriedad y la urgencia de la petición de Abgar. Este acto no solo reflejaba su vulnerabilidad personal, sino que también enfatizaba su compromiso con el bienestar de su pueblo, evidenciando una fe que movía montañas, como la que se describe en Mateo 17:20, donde Jesús dice: «Si tenéis fe como un grano de mostaza, nada os será imposible». La carta de Abgar a Jesús es un documento fascinante que revela la profundidad de su fe,
y la desesperación de su situación. En ella, Abgar reconoce a Jesús no solo como un sanador milagroso, sino también como una figura de autoridad divina, posiblemente el Hijo de Dios. Su redacción refleja un entendimiento notable de las afirmaciones que rodeaban a Jesús, así como una súplica emocional por ayuda. Al escuchar de tus milagros y de tu enseñanza, he llegado a creer que tú no eres un mero mortal, sino el enviado de Dios, capaz de otorgar no solo alivio de mi enfermedad, sino también la salvación eterna para mi gente, escribió Abgar. Esta expresión de fe es reminiscente de la confesión de Pedro en Mateo 16:16, donde proclama: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Abgar detallaba en la carta las adversidades enfrentadas por Jesús a manos de sus detractores y ofrecía a Edesa como un santuario de paz y promesa. Su invitación era no solo un llamado a la compasión, sino también un ofrecimiento de alianza política y espiritual, subrayando la importancia de la protección y el apoyo mutuo en tiempos de persecución. El tono de la carta era tanto de veneración como de urgencia, un llamado a la acción que buscaba una respuesta inmediata, esperando que la presencia de Jesús pudiera revertir su condición y, a su vez, fortalecer la fe de su pueblo. Este enfoque directo y personalizado hacia Jesús muestra una mezcla única de liderazgo y devoción, reflejando el Salmo 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La tarea de llevar la carta de Abgar a Jesús recayó sobre los hombros de un emisario especialmente seleccionado, un hombre de confianza del rey y conocedor de las rutas comerciales y políticas entre Edesa y Judea. Esta misión no solo requería coraje y dedicación, sino también una profunda fe en el propósito de su viaje, ya que debía atravesar territorios hostiles y superar numerosos obstáculos. El emisario, llevando consigo la esperanza de su rey y de su pueblo, partió hacia Judea con la carta sellada. Su viaje era una representación física de la búsqueda de fe, un paralelo a las peregrinaciones bíblicas donde los fieles buscan una conexión más profunda con lo divino. Este acto de fe recuerda la historia de Abraham, que partió sin saber a dónde iba, confiando en la promesa de Dios. Hebreos 11:8. Durante el viaje, el emisario enfrentó pruebas que pusieron a prueba su resolución y su fe. Cada paso del camino estaba impregnado de oración y reflexión, buscando la guía y protección divina para completar su misión con éxito. Esta travesía no era solo un acto diplomático, sino también un viaje espiritual, destacando la conexión entre el llamado físico y espiritual en la vida de los creyentes. Al llegar a Judea, el emisario buscó a Jesús, guiándose por los relatos de aquellos que habían presenciado sus enseñanzas y milagros. Este encuentro, cargado de expectativas y esperanzas, estaba destinado a ser un momento definitorio, no solo para el emisario y Abgar, sino también para la historia de Edesa y su pueblo. La entrega de la carta era un puente entre dos mundos, uniendo la antigua Edesa con la emergente fe cristiana. El emisario encontró a Jesús y le presentó la carta de Abgar. La escena fue emotiva, marcando el cruce de la fe personal de un rey con la misión divina de Jesús. La reacción de Jesús ante la carta no solo reflejaba su compasión, sino también su comprensión de la importancia de su mensaje más allá de las fronteras de Judea. Jesús leyó la carta en presencia de sus discípulos, quienes observaban atentamente la interacción. La solicitud de Abgar, imbuida de respeto y urgencia, tocó el corazón de Jesús, quien siempre respondió a la fe genuina con amor y misericordia. Esta respuesta es un eco de su interacción con el centurión, cuya fe fue alabada como la mayor vista en Israel. Mateo 8:10.
En su respuesta, Jesús prometió enviar a uno de sus discípulos para atender la solicitud de Abgar, asegurando que la fe del rey no sería en vano. Este compromiso destacó la importancia de la fe y la interacción directa con aquellos que buscaban su presencia y poder, un principio que se refleja en la enseñanza bíblica de que la fe sin obras está muerta, Santiago 2:26. La presentación de la carta y la promesa de Jesús no solo aseguraban la atención médica y espiritual para Abgar, sino que también establecían un vínculo duradero entre Jesús y Edesa. Este evento se convertiría en un pilar de la tradición cristiana en Edesa, reforzando la presencia y el impacto del cristianismo en la región, y serviría como testimonio de la expansión del mensaje de Jesús a todas las naciones. Cuando Jesús recibió la carta de Abgar, su respuesta fue meditada y profundamente espiritual, reflejando su comprensión de la importancia de extender su mensaje más allá de las fronteras judías. En su carta, Jesús reconoció la fe del rey Abgar, una fe que no necesitó de pruebas visuales para creer, resonando con lo que dijo a Tomás: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Jesús escribió de vuelta, asegurando a Abgar que su fe sería recompensada. En su misiva, Jesús expresó su intención de completar su misión en Judea, pero prometió que después de su ascensión, enviaría a uno de sus discípulos para llevar sanación y esperanza a Edesa. Este compromiso no solo respondía a la petición del rey, sino que también establecía un plan para la difusión continua de sus enseñanzas. El contenido de la respuesta de Jesús también enfatizaba la importancia de la perseverancia y la esperanza, principios que resonaban con las enseñanzas bíblicas sobre la fe a través de la adversidad, como en Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La promesa de Jesús de enviar un discípulo no solo garantizaba ayuda física, sino también espiritual, reforzando la fe de Abgar y de su pueblo, y asegurando que la influencia de Jesús trascendería su presencia física, un testimonio del poder de la fe para conectar creencias y culturas a través de grandes distancias. La carta de Jesús tuvo un efecto transformador en Edesa. Al recibir la promesa de que uno de los discípulos de Jesús visitaría su reino, Abgar y su pueblo se llenaron de esperanza. Esta correspondencia no solo confirmó la misión divina de Jesús, sino que también legitimó el cristianismo emergente en Edesa como una fe que trascendía fronteras y culturas. La anticipación de la llegada del discípulo creó un fervor renovado entre los edesanos, que comenzaron a preparar su comunidad para recibir y aceptar la enseñanza cristiana. Este período de preparación fue crucial, ya que solidificó las bases de una comunidad que sería uno de los primeros bastiones del cristianismo fuera de Judea. Este impacto puede verse reflejado en el efecto multiplicador de la fe, como se menciona en Mateo 13:31-32, donde el reino de los cielos es comparado con un grano de mostaza que, aunque es la más pequeña de todas las semillas, crece hasta convertirse en un árbol grande donde las aves vienen a anidar. La carta también fortaleció la posición de Abgar como líder, no solo político, sino también espiritual, al alinear su reino con una figura tan central como Jesús. Esto no solo trajo consuelo y esperanza a su pueblo, sino que también estableció una alianza espiritual que perduraría más allá de su reinado. Conforme a su promesa, tras la ascensión de Jesús, el discípulo Tadeo fue enviado a Edesa. Este acto cumplió la palabra dada por Jesús y marcó el comienzo de una nueva era para Edesa. Tadeo llegó con las enseñanzas y bendiciones de Jesús, listo para sanar al rey y solidificar la fe cristiana en la región.
La llegada de Tadeo fue recibida con gran júbilo y esperanza. Su presencia confirmaba las palabras de Jesús y mostraba el poder de la fe y la oración. Tadeo no solo trajo consigo las enseñanzas de Jesús, sino que también realizó milagros, sanando al rey Abgar y a muchos otros, lo que fortaleció la creencia en el poder de Jesús y en su mensaje de salvación. Este evento es un poderoso testimonio de la fidelidad y la continuidad de la misión de Jesús, cumpliendo promesas a través de sus discípulos, un tema recurrente en la Biblia, como se ve en Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y mayores aún hará, porque yo voy al Padre. La influencia de Tadeo en Edesa no solo se limitó a actos de sanación, sino que también incluyó la enseñanza de las palabras de Jesús, ayudando a cimentar los cimientos de lo que sería una de las comunidades cristianas más antiguas y más influyentes fuera de Israel. La misión de Tadeo transformó Edesa de una ciudad interesada en las enseñanzas de Jesús a un centro vibrante de cristianismo. A medida que más personas experimentaban las sanaciones y escuchaban las palabras de Tadeo, la fe cristiana se arraigó profundamente en el tejido social y espiritual de la ciudad. Edesa se convirtió en un punto de referencia para los cristianos en otras partes del imperio, demostrando cómo la fe podía transformar no solo individuos, sino también comunidades enteras. Esta transformación fue catalizada por la aceptación de la fe por parte del propio rey, lo que legitimó y promovió la expansión del cristianismo en la región. La ciudad también se convirtió en un refugio para los cristianos perseguidos, un lugar donde podían practicar su fe libremente y encontrar apoyo en una comunidad creciente. Este rol de Edesa como santuario es un reflejo del mandato bíblico de ofrecer hospitalidad y refugio a los necesitados, como se menciona en Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles.